A mediados de los años 80, un desconocido actor saltó a la fama luego de haber protagonizado una película que en América Latina conocimos con el título de Mendigo a Millonario. El entonces desconocido Eddie Murphy encarnó a una persona en situación de calle que por una apuesta de la noche a la mañana se convierte en millonario. Híjole, cualquiera quisiera ser ese personaje en la vida real. Bueno, a mediados de los años 90, una película mexicana llamada De la Calle pintó el verdadero drama de las poblaciones callejeras en nuestro país. En este filme inclusive participaron niños y niñas en situación de calle. Un sector de la población que no queremos ver, que criminalizamos, que menospreciamos. No sabemos a ciencia cierta cuántas personas viven en la calle. No sabemos cómo viven, cómo pasan sus días, por qué los gobiernos prefieren voltear a otro lado. No hay políticas públicas para atender su situación de vivienda, de empleo, de ingresos, de educación, de salud física o mental. Te doy la bienvenida a esta nueva emisión de Expedientes MN a través de toda la red de Mega Noticias. Yo soy Andrés Solís, te invito a que me acompañes a ver la realidad desde todas las perspectivas posibles. Y hoy hablaremos de las poblaciones callejeras, las eternas sombras de la calle. Comenzamos. Ando así vestido porque vivo en situación de calle. Como Sergio, miles de mexicanos viven en la calle, en extrema pobreza, entre el miedo y la zozobra. Sus vínculos familiares son frágiles o fracturados. Me pueden asaltar, o secuestrarlo, o robarlo. Sergio dijo ser originario de Irapuato, solo estudió la primaria. Por problemas familiares huyó con su madre a la Ciudad de México. Sobrevivían al día como vendedores ambulantes. En 2020 falleció su mamá de COVID. Sin apoyo familiar, estudios ni papeles, y con más de 50 años, Sergio no encontró otra forma de subsistencia y terminó en la calle. ¿Cómo lo hace para sobrevivir? Entonces vamos primero con el enlace Juntando plata y botella de plástico, nada más, y cartón. Se desconoce cuántas personas en México viven en situación de calle. Las cifras no cuadran. INEGI calculó en 2020 que había 5.700 indigentes, la mayoría en la Ciudad de México, Baja California y Jalisco. Sin embargo, el archivo del INEGI solo contiene información de 346 municipios de los 2.478 que existen en el país, lo que representa apenas el 14%, además de que el censo fue realizado casa por casa y no en la calle. En realidad son cifras muy bajas. Realmente la metodología que usan o como la forma de acercamiento tal vez no está la adecuada. En otras cifras, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estimó que en México hay más de 14 millones de personas en situación de calle. De acuerdo con CONAPO, en 2024 se registraron 1 millón de adultos mayores en la indigencia, lo que equivale al 12.3% de la población total. La dificultad para contar a la población callejera es la movilidad que existe. El no conocer de forma certera la cantidad de personas que viven en la calle es un problema que genera invisibilización y desplazamiento. No, de regalo. No, de veras, no me sirven, de veras. Se los doy con todo cariño. Todos estamos bien así. Sergio rechazó la pequeña ayuda que le ofrecimos. Afirmó que conseguir un espacio donde dormir seguro, recolectar sus plásticos y hacer una comida al día eran suficientes. Hay quienes de lo poco valoran mucho y otros que de lo mucho valoran poco. Una gran lección de vida. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. En la Ciudad de México, la Constitución reconoce a las poblaciones callejeras como grupos en situación de vulnerabilidad. En otras entidades ni siquiera tienen ese reconocimiento y menos políticas públicas que garanticen su atención. Es que no tengo ni para comer. Como Julio, miles de indigentes en el país sufren abandono, hambre, violencia y discriminación. La Ciudad de México concentra el mayor número de personas en situación de calle a nivel nacional. La Constitución establece que son grupos de atención prioritaria. Así es como los albergues del gobierno capitalino promocionan sus servicios. Como alimentación, pernocta, artículos de aseo, vestido, atención médica de primer nivel. En muchos casos, la realidad es otra. En estas imágenes se observa a trabajadores de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social llevando por la fuerza a una mujer indigente a un albergue. Como si fuera un bulto, la aventaron a la parte trasera de una camioneta. La entonces jefa de gobierno negó que existiera maltrato y violación a los derechos humanos de las personas callejeras. Nunca se obliga. De hecho, se hace un proceso de convencimiento y si la gente no quiere, pues inclusive se les permite mantenerse en su lugar. Indigentes denuncian lo contrario. Sí llegué a estar en un albergue, nada más que el detalle es que te tratan mal.
Sí hay esta situación de la discriminación. Al albergue a mí no me gusta. ¿Por qué, Sergio? Porque no, pues hay muchos problemas. Bajo el argumento de que las personas callejeras son agresivas o dan mala imagen, desde hace años se realizan operativos de limpieza social. Durante la visita del Papa Francisco a México en 2015, fueron limpiadas indigentes las 6 rutas donde pasó el sumo pontífice y su comitiva. Por este hecho, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal registró 65 quejas. Otro ejemplo de limpieza social se llevó a cabo en Guadalajara, durante la celebración de los Juegos Panamericanos en 2011. También han sido denunciados casos de limpieza social en Chiapas, Puebla, San Luis Potosí y Tijuana. Son poblaciones que están muy vulneradas por el gobierno, ¿no? Y son vulneradas porque siguen sin existir personas interesadas en atenderles de manera digna. Todas las personas tienen derecho a una vida digna y a condiciones que incluyan vivienda, alimentos, educación y salud. Los indigentes son los invisibles para la mayoría de las autoridades y la sociedad. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Uno de los errores que cometemos como sociedad es cuestionar los motivos por el que una persona termina en la calle. Se prejuzga de que son personas adictas, que tienen problemas familiares, que tienen algún padecimiento mental. Antes de cuestionar los motivos, primero deberíamos de garantizar su atención. Aquí personas en situación de calle pueden venir a pedir asilo por las noches. El DIF municipal les da un lugar donde dormir, donde bañarse y 2 comidas, su cena y su desayuno. A pesar del discurso humanista de las autoridades, se desconoce el número de personas que viven en población callejera en México, su condición, abandono, sufrimiento y hasta su muerte. Presentas Cualquier la persona nota puede de llegar a vivir en la calle. indigentes Conocimos nosotros a un par que y eran rehabilitación. maestros. Antes de vivir en la calle, muchas personas tenían una historia que contar. Al quedarse sin hogar, se volvieron invisibles ante los ojos de la sociedad. Julio trabajó como chef en Estados Unidos. Por falta de papeles fue repatriado. Hoy recoge basura para sobrevivir. Y viví 23 años en Nueva York. Hablo inglés, yo sé hacer comer. No tengo ni para comer. La mayoría de las muertes de personas en situación de calle ocurren de manera trágica. Así falleció este joven indigente en Sinaloa. Huyó cuando era detenido por arrojar piedras a un vehículo. Al parecer estaba bajo los efectos de las drogas. Uno de los factores, una de las causas por las cuales la banda muere, o la principal, es por el tema de los atropellamientos. Datos de la organización civil El Caracol documentan que un promedio de 1,000 indigentes mueren en México cada año. El 80% de las personas que fallecieron y a las que nosotros documentamos fallecieron en calidad de desconocidos. Tampoco existen datos oficiales de cuántos indigentes regresaron a la vida laboral y familiar. Los que logran rehacer su vida se cuentan con los dedos. Es la historia de Paloma, una joven mujer que vivió en la calle desde los 12 años. ¿Por qué estuve en la calle? Porque tuve ruptura familiar, me embaracé. Actualmente soy comerciante ambulante, pero dentro de lo que cabe, pues trato de sobresalir al día. De acuerdo con Coneval, de los 667 programas de apoyo y acciones sociales que se han implementado en el país, ninguno fue dirigido a personas en situación de calle. Como entes invisibles, los indigentes son los grandes olvidados en México. La gente aquí me mira como callejero, pero la gente no sabe. La gente no sabe qué es lo que pasa. Te sientes vacío, lloras, sufres. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Y no es un tema de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey. En realidad pasa en prácticamente todas las ciudades de este país, las grandes ciudades, las 100 ciudades importantes e incluso en algunas comunidades rurales. Y para poder entender este fenómeno en lo local, déjenme enlazarme con mi compañera reportera, periodista Gabriela Soberanes de Mega Noticias Durango. Gaby, qué gusto saludarte, qué gusto tenerte aquí en este programa de Expedientes MN. Y quise invitarte porque tú hiciste allá en Durango pues algunos trabajos que tienen que ver precisamente con las poblaciones callejeras, porque de repente decía yo, pues es el mito de que solamente en Chilangotitlán o en Guadalajara, en Monterrey pasan estas cosas. Platícanos, ¿cómo estás? Primero, bienvenida, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrés. Así es una problemática que lamentablemente afecta a todo el país. Aquí en Durango, pues no somos la excepción. Las autoridades implementaron una estrategia que es hacer un padrón de los indigentes que ya son conocidos, por así decirlo, principalmente aquí en la capital.
Ahorita tienen un padrón de 140 indigentes, pero lastimosamente cuentan también con un programa de reinserción laboral y un programa de rehabilitación, pero no hay espacio para todos. Además, aquí hemos tenido un problema, déjame contarte últimamente, de que los indigentes se están volviendo cada vez más agresivos, sobre todo con la comunidad y con las personas que transitan por estas calles, por las calles principalmente del centro de aquí de la capital de Durango, y muchos han sido víctimas de estos indigentes. Pero también hay otras historias aquí en Durango en donde los indigentes pues lastimosamente caen en esta situación por falta de oportunidades de empleo y no necesariamente porque pues sean adictos a alguna sustancia, ¿no? Esta nota que te vamos a presentar nosotros de Durango habla sobre este tema, que algunos tienen derecho o tienen aspiración a recuperarse, pero otros pues simple y sencillamente no entran en el padrón del municipio para poderlos ayudar. En Durango el número de personas en situación de calle va en aumento. Autores llevan meses en operativos que no ha sido suficiente. Estamos por iniciar un operativo junto con Protección Civil del Estado, las diferentes corporaciones de seguridad, para poder rehabilitarlos en la parte ya privada. El DIF municipal siempre ha sido la parte asistencial en la cual detectamos obviamente un tema de salud, un tema de poder ofrecer el albergue. Se tiene un padrón de registro de personas en indigencia, pero aunque la mayoría están identificados, no todos quieren rehabilitarse. Al no decidir acudir a uno de los programas o apoyos que hace el gobierno, cualquier orden de gobierno, incurrimos en una privación de su libertad. Lo que vamos a hacer ahorita es estar muy comunicados con derechos humanos. Las autoridades ofrecen la oportunidad de rehabilitación y se da el seguimiento a los casos de quienes sí aceptan el tratamiento. Nosotros somos la parte asistencial en la cual podemos detectar un problema de salud, un problema de que estén en la calle. En esta parte de la rehabilitación vamos a poder estar ya un poquito más pendientes y sobre todo ir con el núcleo familiar, que puedan hacerse cargo también de sus familiares, ya que el 90% tienen familiares y saben que están en situación de calle. El problema surge cuando se hace la comparativa entre el cupo para rehabilitación y el número de indigentes registrados, ya que se tienen 35 lugares disponibles para rehabilitación, pero existe el registro de 140 personas en situación de calle, lo que estaría sobrepasando la capacidad de afrontar el problema, ya que estaría atendiendo cerca de la cuarta parte del total de los registrados. El problema continúa, ya que ahora también se han estado presentando casos de agresiones contra la ciudadanía por parte de algunas personas indigentes, Gaby, por lo que ya se regresaremos a estaría doble convirtiendo en un caja. problema de seguridad en ciertas zonas de la ciudad. Mega Noticias, Luis Bruciaga. Andrés, esto es parte de la situación que se vive aquí en Durango en cuanto a los indigentes, a las personas en situación de calle. No todos tienen acceso a rehabilitarse, como escuchamos en la nota. Hay muchos que sí quieren y que solo buscan un empleo para poder reintegrarse a la sociedad común. Bueno, aquí de repente el problema, y lo vamos a abundar más a detalle más adelantito, es que tampoco hay una política pública que se diseñe para estas poblaciones, o sea, como que también se quiere generalizar. Pero hay una parte importante, Gaby, que es el trabajo de quienes hacemos periodismo, porque si nosotros no estamos pendientes de las acciones del Estado, si nosotros no estamos visibilizando la realidad, pues nos volvemos cómplices de esa invisibilización. Y digamos, pues Mega Noticias allá en Durango, pues ha hecho este trabajo importantísimo. ¿Qué más crees que tengamos que hacer como periodistas, Gaby? Bueno, sí, como lo mencionas, es muy importante porque en algunas ocasiones, y esto creo que pasa en varios estados del país, tratan de maquillar las cifras de las personas en situación de calle, pero nosotros como medios de comunicación, como periodistas, como lo mencionas, pues somos la voz de la ciudadanía que en algunas ocasiones pues no tienen el acceso sobre todo a las autoridades municipales o estatales. Algunas veces hacen más pequeño el problema, un problema que claramente es muy grande aquí en México y en Durango también. Y creo que eso es lo principal que podemos hacer nosotros como periodistas, es realmente mostrarle a la gente la realidad, que muchas veces ya lo saben, pero pues como te digo, maquillan las cifras los encargados de decir la verdad. Mi querida Gabriela Soberanes, qué gusto que me hayas acompañado aquí en Expedientes MN, y yo espero que no sea la primera ni la última, mucho menos la de en medio, y podamos seguir platicando sobre estas realidades que ustedes viven también desde sus locales, desde las ciudades donde estamos haciendo periodismo, porque Mega Noticias está en muchas partes. Gaby, qué gusto saludarte, gracias, buenas noches. Y bueno, veíamos, ¿no?, estas declaraciones de un funcionario municipal ahí en Durango. Muchas gracias, Gaby, buen fin de semana, te agradezco. ¿Qué cree? Gracias. Terminaron expulsando a las poblaciones de calle. Vea usted.
En 2025, la situación de las personas en situación de calle en Durango ha mostrado cambios significativos. Se ha observado una disminución en el número de indigentes en el centro histórico. El problema ha sido que se ha comenzado a dispersar a estas personas a las periferias. Las autoridades señalan que en comparación con otros años, hay menos personas en situación de calle en la ciudad. Aunque no se ha erradicado por completo el problema, la reducción sigue siendo notable. A pesar de esta disminución, algunos comerciantes del centro histórico han expresado preocupaciones debido a los robos y agresiones atribuidos a estas personas. Aunque no todos los indigentes participan en estas acciones, hay temporadas en las que su presencia en las calles es muchísimo más notoria. Las autoridades dan la solución de rehabilitarlos para posteriormente se reincorporen a la sociedad, ya que las razones de permanecer en la calle son bastante variadas. Y sobre todo ir con el núcleo familiar, que puedan hacerse cargo también de sus familiares, ya que el 90% tienen familiares y saben que están en situación de calle. Entonces queremos nosotros en la parte asistencial, en la parte de la dignidad humana, poder empezar a hablar con ellos. El problema que ha surgido en los últimos meses es que han sucedido casos donde ciudadanos han sido agredidos por indigentes. El mayor ejemplo es el caso de la joven que fue agredida en zona centro, donde una persona presuntamente en situación de calle la agredió con un cuchillo dejándola muy lastimada. Sabemos que no todas las personas sin hogar son agresivas, pero sí tienen comportamientos erráticos y sobre todo algunos quizá lleguen a necesitar algún medicamento, pero al permanecer en la calle no lo pueden adquirir. Actualmente se tiene un padrón de 140 personas en estas condiciones, de las cuales se prevé que el 10% provienen de otras partes del estado y también del país. El DIF municipal, en conjunto con Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y otras instancias, han comenzado operativos para identificar y dar apoyo a estas personas. El problema es que solo algún porcentaje de estos aceptan la rehabilitación o el apoyo, lo que hace que sigan permaneciendo en la calle, y así es, en situación de calle bastante preocupante. Mega Noticias, Luis Bruciaga. En 2025 la situación Como podemos ver, es un tema que tiene muchísimas aristas, ¿no? De repente nos quedamos pensando esto de que afean la calle, que pueden ser violentos, que tienen adicciones, que pues, pueden cometer delitos, pero la contraparte está en las violencias de que son víctimas, en que no tienen seguridad social, viven persecución policíaca permanentemente. Y para platicar sobre esto, y me da muchísimo gusto recibir aquí en este espacio a Karen Martínez, que es líder de proyecto de inclusión laboral de una de las poquísimas organizaciones, Karen, que trabaja con poblaciones callejeras, que es el Caracol, aquí en Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, yo me encuentro muy bien, gracias por la invitación. Creo que es un espacio donde es importante visibilizar a estas poblaciones. ¿Qué es lo que no vemos? Porque ese es el tema, porque es muy fácil invisibilizar, pero invisibilizamos lo que vemos y terminamos invisibilizando, peor aún, lo que no vemos. ¿Qué es lo que no vemos, Karen? ¿Qué no vemos? No vemos a estas poblaciones que habitan el espacio público, porque simplemente vamos por la calle, a nuestras escuelas, a nuestros trabajos, y los vemos en la calle y de verdad no los volteamos a ver, ¿no? Nos pasaba mucho en la pandemia que la comunidad fue donde más puso el focus, ¿no? En estas poblaciones, porque creían que ellos pues eran un foco de contagio cuando no es así, ¿no? No queremos ver que son seres humanos que también tienen derechos, que no los pueden ejercer porque el Estado les ha violentado históricamente, pero que también pues tienen derecho a pertenecer a la comunidad, a tener un trabajo, las niñas y los niños tienen derecho a ir a la escuela, ¿no? A vivir en familia, aunque estén viviendo en el espacio público, tienen derecho a tener una familia. Y eso es lo que no vemos de pronto, ¿no? Ahora, es importante hacer una pequeña distinción, Karen, porque cuando hablamos de poblaciones callejeras no quiere decir que todas vivan y duerman en la calle. Hay personas que tienen un espacio donde vivir, pero de día están en la calle porque no quieren estar en un solo lugar, ¿no? ¿Cómo entender esa diferencia? ¿Cómo se establecen también esas dinámicas entre la propia población? Sí, la población de calle pues es muy compleja, ¿no? Es un fenómeno complejo, es un fenómeno variado, que si bien viven en el espacio público, también trabajan en el espacio público. Y sí hay gente que, a pesar de que salió de esta vida en calle y que pues cuenta con un espacio de vivienda, siempre el arraigo a la calle es muy alto, ¿no? Porque ahí tienen a su familia de calle, ¿no? A su grupo de calle, a sus amigos, y que también por haber tenido esta experiencia en calle,
no pueden acceder a un empleo, por ejemplo, ¿no? Y tienen que regresar a la calle a seguir trabajando como limpiaparabrisas, vendiendo dulces, contando cuentos en el transporte público. Y esto es porque la sociedad los ha criminalizado y el Estado también. Y a pesar de que ya no viven en calle, sigue habiendo un estigma con estas poblaciones. Es un tema de reinserción, porque no hay una política que permita a la población de calle de repente poderse reinsertar, independientemente de que sigan viviendo en la calle, ¿no? Así es, esta población, pues más bien el Estado no se ha preocupado por crear políticas públicas que apoyen a estas poblaciones, ¿no? Que si bien el Estado no quiere que estén en la calle, tampoco hace algo por crear espacios o por dignificar la vida de estas personas. Normalmente las organizaciones de la sociedad civil, en el caso particular del Caracol, pues terminan sustituyendo lo que el Estado no quiere, no puede o se le olvida hacer, a pesar de que haya mandatos en la ley, ¿no? Pero también llega un momento en que el propio Estado, los propios gobiernos, arremeten contra las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, yo te puedo decir, le puedo decir al auditorio, yo conocí la organización del Caracol porque en 2015, 2016 fueron objeto de amenazas por parte del propio gobierno, de la alcaldía Cuauhtémoc, cuando el alcalde era Ricardo Monreal, hoy flamante diputado. Pues mira, siempre hemos creído en el Caracol que si bien el Estado no hace la parte que le corresponde, las organizaciones civiles estamos para apoyar a estas poblaciones, ¿no? Les apoyamos con el tema de salud física y mental, inclusión laboral, educación y demás. Pero nuestro objetivo real es que estas poblaciones puedan reconocerse como personas sujetas de derecho y que los puedan ejercer, ¿no? Y más allá de entrar en una disputa con el Estado, pues nos interesa ayudar a estas poblaciones. Mucho tiene que ver, por ejemplo, con el tramitar actas de nacimiento, credenciales de lector, ¿no? La credencial de lector, el INE tiene un programa de credencialización y reconoce el espacio público como domicilio legal, pero no necesariamente eso le ayuda a las poblaciones a que puedan recuperar otro tipo de documentación, certificados escolares o acceder a la educación para que después puedan buscar un empleo de alguna manera. ¿Qué hacer en estos casos, Karen? Pues mira, desde el Caracol, justo como lo comentas, les ayudamos como a tramitar estos documentos y a veces sí se nos complica un poco porque, por ejemplo, para entrar a un trabajo, uno de los documentos es el comprobante de domicilio, ¿no? Que pues esta población sabemos que no lo tiene porque habita en el espacio público, pero el Caracol es un puente, ¿no? Entre la comunidad y estas poblaciones, ¿no? Entonces nosotros podemos acompañarles como, dando un comprobante de domicilio de la institución, un poco para que puedan acceder a estos empleos o a servicios públicos. Oye, hay esta parte también de que no pueden tener mucho acceso a ciertos programas, ¿no? O sea, la población adulta mayor pues, tendría derecho a la pensión universal. Jóvenes que no estudian ni trabajan deberían de tener derecho al acceso a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Cómo lograr esa inclusión? Bueno, estos programas sociales sí considero que no son accesibles para toda la población, ¿no? Porque la población de calle no puede acceder por el tema de documentos, por el tema del domicilio, los jóvenes porque pues tienen un rezago educativo, ¿no? Igual las infancias, y eso nos limita para acompañarles en el acceso a estos servicios, ¿no? Entonces, lo que buscamos es primero pues acompañarles en la inclusión educativa, que puedan aprender algún oficio, que puedan certificarse en algún saber y después pues acompañarles como en el tránsito de inclusión laboral, que a lo mejor podemos optar por sí acompañarles como para que puedan acceder a estas becas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero la población es una población que difícilmente va a acceder porque no cuenta con habilidades, no cuenta con
documentos y les es más complejo. Pues es un tema muy complejo, pero a ver, también normalmente le echamos la culpa al gobierno y siempre decimos es que el gobierno no hace, el gobierno no quiere, aquí y allá. Pero ¿qué nos toca como sociedad, Karen? ¿Qué tenemos que hacer tú, yo, cualquier persona para, si no ayudar con dinero, con trabajo, pues por lo menos no contribuir a su vulneración? Sí, nosotros como sociedad, como comunidad, podemos apoyar a estas poblaciones un poco tratando de escucharles, ¿no? Si bien a veces los vemos y hay gente a la que le molesta que estén, por ejemplo, afuera de sus casas, ¿no? O en sus colonias, pues sí, un poco sensibilizarnos, porque esta población no es que quiera estar en calle, ¿no? Es una población que por diversas situaciones ha llegado como a estos puntos, y más bien un poco ser sensibles con estas poblaciones, escucharles, no aventarles a la policía, porque sí creemos en el Caracol que la violencia con más violencia no llega a ningún lado, ¿no? Y pues si queremos ayudar, pues remitirlos a organizaciones como el Caracol hace. Que lamentablemente faltan muchas en este país. Hay muy pocas organizaciones que están trabajando con las poblaciones callejeras. Karen Martínez, líder de Proyecto de Inclusión Laboral del Caracol AC. Yo te quiero agradecer mucho esta conversación, esta plática que tuviste con la audiencia de Expediente CNN de Mega Noticias, pero te pido que te quedes porque tenemos una pequeña dinámica que se llama De Bote Pronto, así que vamos directo. Bueno, la dinámica es la siguiente. Yo te voy a plantear aquí en De Bote Pronto, Karen, una cosa muy sencilla. Te voy a dar una idea y yo te voy a pedir que tú me la resumas en una sola palabra. Es decir, como yo te doy el concepto del diccionario y tú me das la palabra. ¿Sí? ¿Te parece? Ok. Sí. Vámonos al número 1. Acción de voltear para otro lado para no ver a las personas en calle. Para no voltear a ver a las personas en calle, acción para no voltear, ignorarlos. Perfecto, maravilloso concepto. Vamos a la que sigue. Acto de gobierno de no brindar apoyo a las personas en situación de calle. Vulnerar los derechos. Muy bien. Vámonos a la número 3. Reacción de la autoridad de querer desaparecer de las calles a las personas para embellecer el entorno urbano. Limpieza social. Sin más. Vámonos a la que sigue. Número 4. Reacción social de no apoyar ninguna acción a favor de las personas en la calle. Discriminación. Maravilloso. Gracias, Karen. Y vamos a la número 5. No, el número 5 ya no va. Ya no va. Bueno, nos la inventamos. La número 5 es ¿cómo resumimos a las poblaciones callejeras, Karen? Como seres humanos que merecen ser vistos y que su vida merece ser dignificada. Muchísimas gracias, Karen, por platicar con la audiencia de Expedientes y de Mega Noticias. Yo espero verte próximamente aquí en este espacio. Y vámonos a los cuentos 50. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la absurda declaración. Cuentos 50, número 1. En México pasamos de los gobiernos de la justicia social a los gobiernos humanistas. Todos decían que habría igualdad para todos y todas porque así lo dicta la Constitución. Pues ¿qué creen? Que ningún gobierno estatal, municipal y menos municipales tienen una política pública para atender a las poblaciones callejeras. Bueno, ni siquiera tienen, no saben cuántas personas hay en la calle, ni una oficina a cual preguntar. Cuentos 50, número 2. Promover y proteger derechos humanos es otra de las grandes promesas de los gobiernos. Pues, ¿qué creen? Tan solo en la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos emitió recomendaciones por violaciones a derechos en contra de las poblaciones callejeras por abusos cometidos por autoridades que van desde desalojos violentos, golpiza, falta de atención a la salud, hasta casos graves de violaciones e incluso asesinatos cometidos por policías. Bueno, aquí hacemos periodismo y parte de nuestra responsabilidad es ofrecerte datos para que el discurso público no sea lo único que recibes. Más adelante regresamos con más cuentos 50
Y sin embargo, te pido que te quedes porque vamos a un corte y regresamos aquí a Expedientes MN. Muchísimas gracias, Karen. gracias ¿Te puedes a quedar ti. si quieres? Todavía tenemos un cachito de programa. Ya. ¿Eh? No, yo ¿Aquí me creo quedo? Ok. Yo sí. Listo, ya me quito. Pero si ya tienes que ir, adelante. Yo todos te Sí. mandamos ahí una copiecita. La Ciudad de México ha sido la única entidad que en algún momento intentó levantar un censo de poblaciones callejeras. Misteriosamente, de 2017 a 2020, año que se realizó el último registro, desaparecieron de las calles 3,000 personas y ninguna autoridad hasta ahora ha dicho dónde están. Esta es la realidad. Vamos a verla. Yo solito, más que nada, yo solito he sobrellevado mi vida. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas personas viven en las calles. No hay censos ni registros para conocer el tamaño de las poblaciones callejeras que además viven dispersas en las grandes ciudades. En la Ciudad de México, en 2017, el gobierno levantó un censo que informaba que en la capital había 6,754 personas en situación de calle. 4,354 vivían y dormían en el espacio público. Con el cambio de gobierno en 2020 se presentó un nuevo censo con una notoria disminución de las poblaciones callejeras, pues a decir de la autoridad, 3,422 personas abandonaron las calles. ¿A dónde están? Están en albergues, se murieron, están en la cárcel, regresaron a su casa o tienen una vivienda. La pregunta obligada es, ¿dónde están? En el resto de las entidades no existen censos de poblaciones callejeras y por lo tanto no hay políticas públicas para atender a este sector que termina enfrentando la muerte social. Otro factor que contribuye a esta muerte social es la falta de documentos de identidad. Las personas que viven en la calle no cuentan con actas de nacimiento, boletas escolares o credencial de lector. No tienen un domicilio establecido y esto les niega el acceso a programas sociales. Y además tenemos una gran cantidad de programas sociales, de cobertura social, a los que estas poblaciones no tienen acceso, ¿no? Tan fácil porque no tienen una credencial. Aunque el INE tiene un programa de credencialización de poblaciones callejeras, los operativos para desplazarlos les impide tener un lugar fijo para que puedan acceder a este beneficio. Al cierre de esta pieza periodística, el INE no dio respuesta a nuestra solicitud de entrevista sobre el tema. Entre tanto, miles de personas en México siguen siendo invisibles por el hecho de vivir y sobrevivir en las calles. Con imágenes de Jorge Luis García, Mega Noticias, Andrés Solís. Y como lo comentábamos, en vez de impulsar políticas públicas de atención a las personas en calle, las autoridades prefieren apostar por lo que llamamos esto de la limpieza social, este acto autoritario de querer eliminar a quienes viven y sobreviven en las calles. Ahora sí que el vicio a mí me ha salvado de la muerte, ¿no? Más que nada, ¿no? Esto me ha salvado 3 balas de la policía judicial y 4 atropellamientos en el tiempo que llevo yo en la calle. Además del estigma social, la discriminación y la muerte social decretada por autoridades, las poblaciones callejeras siguen siendo víctimas de la criminalización y de la persecución por el simple hecho de vivir en las calles. Antes de la reinserción social, las autoridades buscan limpiar las calles de personas que sobreviven en este entorno. No sabemos cuántas hay, no sabemos ya en dónde están por esta limpieza social, que hay que decirlo con ese nombre completo. Hoy lo que está haciendo el gobierno, lo que intentó hacer fue una limpieza social, que lo que hizo fue la dispersión de las poblaciones callejeras. A pesar de ser reconocido como un grupo en situación de vulnerabilidad, en México las personas que viven en la calle son criminalizadas por ocupar el espacio público, por consumir sustancias y hasta les inventan causas penales, especialmente a las que son madres de familia, cuando en un operativo les arrebatan a sus hijas e hijos. Sí, contra las mamás, porque no sé si saben, pero cuando ocurre un caso como estos, la carpeta de investigación que abren
es por omisión de cuidados. Los operativos para desalojar las calles no siempre se hacen respetando los derechos de las personas. No siempre les ofrecen ir a un albergue y al uso de la fuerza se suma la negación de otros derechos. Y las políticas asistencialistas tampoco son suficientes. Luego vamos a Coruña, no hay agua, no hay nada. ¿Te han maltratado ahí en Coruña? No, pero luego no hay agua. Un caso específico, una persona específicamente, no va a salir de la calle solo porque ya tiene para comer o para dormir, o sea, un espacio, un albergue quizás. Creo que es importante que haya opciones que piensen en atacar o que piensen en solucionar el problema de raíz, ¿no? Esa creo que es el trabajo y el acceso a la educación. Para las poblaciones callejeras hay pocas alternativas institucionales para recibir atención con respeto a sus derechos. Con imágenes de Jorge Luis García, Mega Noticias, Andrés Solís. Y cuando una imagen dice más que 1000 palabras, vamos al cartón de la semana. Y aquí estamos viendo este cartón del monero Jucho, que pues ahí usted puede verlo, ¿no? Para algunos son casi invisibles y pues la calle no debe ser destino, es parte del drama que vivimos en este país. Y bueno, pues déjeme darle la bienvenida a mi querido Saúl Herrera, alias, o como dicen los gringos, acá, Cucho. ¿Cómo estás, mi querido Cucho Monero? Qué gusto saludarte, bienvenido de nuevo aquí a Expedientes MN, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, pues es un gusto poder estar aquí con ustedes de nueva cuenta. No, al contrario, es un placer que estés aquí. Y platícanos, a ver, ¿de dónde salió este cartón que estamos viendo y que, bueno, pues refleja parte de esta cruda realidad? Sí, fíjate, me están haciendo recordar cartones de hace años y recuerdo que seguramente debe tener unos 6 o 7 años y fue por una serie de sucesos que empezaron a ocurrir en la ciudad de Guadalajara, en que amanecían personas en situación de calle que habían sido violentadas, amanecían muertas y se sospechaba de un asesino serial. Habían sido 3, 4 sucesos de personas que aparecían muertas y empezó a llamar mucho la atención sobre todo en los medios de comunicación y con la sociedad. Y mi cartón lo único que trato de hacer es tratar de sensibilizarnos a todos de que estas personas pues tienen una historia también, como todas las de nosotros que habitamos esta ciudad y que merecen respeto, ¿no? Sí, aquí lo decíamos al inicio del programa, que lo menos relevante es tratar de cuestionar por qué alguien se va a la calle, ¿no? Ahí está, ¿no? Más bien, ¿qué hay que hacer? Y bueno, pues hay situaciones como, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas de las personas que viven en la calle, pues estuvieron en alguna guerra y entonces pues regresaron con esos temas de salud mental. Pero entonces, como vemos muchas películas gringas, Cucho, pues luego creemos que así es la realidad en México y no es así. La gente en la calle tiene muchas motivaciones, ¿no? Claro, y todos estamos expuestos a eso, ¿eh, Héctor? Yo hace días compartí este cartón y muchos amigos pues sí se conmueven y me dicen que traten de ayudarlos de alguna manera, sobre todo acabamos de pasar el invierno y puedes imaginarte el frío que pueden llegar a pasar estas personas, porque incluso pierden la vida si no tienen una cobija cerca. Entonces yo creo que como sociedad sí tenemos que solidarizarnos un poco y arrimarles algo y no cuestionarlos, porque al fin de cuentas, pues como te dije hace unos momentos, todos estamos expuestos a alguna situación financiera que nos puede dejar prácticamente en la calle, alguna enfermedad mental, alguna adicción que podamos llegar a tener nos puede provocar caer en una situación así y creo que sí hay organismos que les ayudan, pero pues los podemos ver en las noches en el centro, a muchos pernoctando ahí, ¿no?
¿Qué tan difícil fue acabar con este trabajo, con este cartón en particular? Porque además, pues digamos, como incluyes 4 visiones del mismo fenómeno, pues imagino que el trabajo creativo fue un poquito más largo, ¿no? Sí, claro, y les debo confesar que cuando fui estudiante de artes en el centro de Guadalajara, está la Escuela de Artes Plásticas, les seguía mucho la pista a estas personas, porque por lo regular siempre están ahí en el centro. Me llamaba muchísimo la atención y llegué a hacer bocetos en aquellos años, en el 96, 97, llegué a hacer algunos bocetos de ellos, pues por algún tipo de inquietud artística, pero ahora en el periódico me tocó aterrizar con este cartón, y en su momento fue un cartón muy compartido y bueno, me fue bien relativamente con el impacto que tuvo en la sociedad, ¿no? Y sobre todo con la población callejera, ¿no? Porque de repente pensamos que como viven en la calle no ven las noticias, no leen el periódico, pero sí lo hacen, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. Me imagino que deben de estar enterados de todo lo que pasa y aunque nos cueste trabajo, pero son personas que se saben mover y saben sobrevivir, que no debe ser nada fácil, vivir en la calle y saber dónde estar y dónde no estar y saber cuidarse sobre todo, porque pues, son peligrosas las calles en las noches sobre todo. No, bueno, y el tema no solamente de la violencia, los accidentes, la persecución policíaca, pero cartones como este, Cucho, ¿cómo ayudarían a la sociedad, sobre todo a las infancias, a que comprendan este tema? Porque pues muchas veces las infancias pues reciben información de los adultos que tienen más cerca, sea papá, mamá o docentes en las escuelas. Sí, claro, yo creo que sensibilizar sobre todo, ¿no? Llamar a la conciencia de las personas, de los menores, porque, bueno, hace unos instantes transmitían algo muy lamentable, que le arrojaron un objeto de pirotecnia en San Luis Potosí a una persona en situación de calle, y bueno, la gente que lo grabó se escucha como una risa, y tratar de señalar esos comportamientos nocivos, ¿no? Que no son nada agradables y que no son buenos para la sociedad, ¿no? Cambiar ese discurso y esa sensación de que hay que respetar a esas personas que están ahí, ¿no? Sí, claro, y bueno, a lo mejor, pues tú que tienes la experiencia en las artes, no sé si estés de acuerdo conmigo, que también vale la pena fomentar este tipo de cursos, de talleres, de actividades manuales con las poblaciones callejeras, pues en aras de que también podamos contribuir en algo, ¿no? Sí, claro, encontrarles alguna actividad que les llame la atención, sobre todo. Yo cuando les comento esto, que vagaba por el centro cuando era estudiante de artes, recuerdo mucho una persona en situación de calle que cargaba con un montón de dibujos, se dedicaba a hacer dibujos el señor, y los exponía, no sé si los quería vender, pero él se entretenía haciendo dibujos. También he visto sobre todo migrantes que hacen artesanías con palma, hace como flores, objetos, y te los venden, y es la manera de ganarse la vida, ¿no? Yo creo que eso sería una buena iniciativa para los gobiernos municipales de ofrecerle ese tipo de talleres a estas personas para que les vaya un poquito mejor, y igual sacan dinero para rentarse un cuartito, ¿no? Y otra, ¿qué nos toca hacer como periodistas, Cucho? Porque nosotros tenemos una responsabilidad de visibilizar este tipo de temas, pero no nada más visibilizarlos, sino que pues, presionemos de alguna manera a la autoridad. Sí, claro, y sobre todo lo que comentaba tu entrevistada hace unos momentos, ¿no? De reprobar cuando traten de hacer ese tipo de limpieza social, ¿no? Mucha gente pues sí se molesta porque igual duermen a las afueras de sus propiedades y está un poco desasiado, pero tratar de hacer conciencia sobre todo de que hay que ver la manera de fomentar iniciativas, propuestas para los gobiernos de mejora. La limpieza social creo que no resuelve el problema, ¿no? Creo que sí tenemos que ir a fondo en ese sentido. Pues sí, pues tenemos mucho camino que recorrer, pero pues yo como siempre, mi querido Saúl Herrera, alias Cucho, muchísimas gracias por estar aquí como siempre en Expediente CMN y espero verte pronto con alguna de tus obras de arte. Gracias, mi estimado. Muchísimas gracias, que pasen buena tarde. Y vámonos con más cuentos sin cuentas. Cuando la realidad supera la ficción, vámonos a los cuentos sin cuentas número 3.
Ya decíamos que el Instituto Nacional Electoral tiene un programa de credencialización de poblaciones callejeras para que puedan tener un documento de identidad, supuestamente para acceder a programas sociales e incluso un empleo. Pues, ¿qué creen? Que los registros civiles en los municipios no corresponden con este tipo de trabajos, reconociendo legalmente a las personas en la calle, porque les ponen obstáculos para que las personas recuperen actas de nacimiento o actas de matrimonio, y peor aún, ni siquiera les permiten registrar a sus hijos e hijas que nacen en la calle. Y sin acta de nacimiento, los niños en la calle no pueden ir a la escuela. Cuento 50, número 4. Ya hablamos de las promesas de los gobiernos humanistas y que quieren apoyar a la gente en situación de calle. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues los registros de las propias organizaciones de la sociedad civil han documentado que 9 de cada 10 personas en situación de calle, 9 de cada 10, mueren simple y sencillamente porque no llegaron a un hospital o no recibieron atención médica de manera oportuna. Así las cosas. Terminamos por el momento, pero vámonos a las conclusiones del doble. Vivir en la calle es a veces una decisión, no siempre es una condena, y por eso insistimos en visibilizar esta realidad que la autoridad se niega rotundamente a reconocer. Como sociedad debemos ser menos indolentes, tener más empatía, y si no contribuimos en acompañar a las personas en situación de calle, al menos evitemos reproducir estigmas sociales que solo favorecen la discriminación y además exigir a las autoridades que asuman su responsabilidad. Nadie, ninguna persona está exenta de terminar sus días en las calles, tal como lo ilustró aquella película ochentera que comentamos al inicio de esta emisión. Así que hagamos lo posible porque el espacio público sea un lugar digno para quienes transitamos, para quienes nos manifestamos o decidimos convertir en nuestro espacio vital. Hasta aquí esta emisión de Expediente CMN. Yo te agradezco mucho que me hayas acompañado en este espacio donde hacemos periodismo útil, periodismo que te sirva a ti y a tu familia. Gracias a Héctor Jiménez y a Roberto Gómez Santiago que estuvieron al frente de este gran equipo de producción. Yo soy Andrés Solís. Te invito a que te mantengas en esta pantalla con lo mejor de Mega Noticias. Ay, chinga madre. Ahí voy, ahí voy. Yo creo que en unos 2 años ya me sale el programa. Vámonos al green. Voy a dejar mi lentes acá, me recuerdas.